Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que son ustedes una panda de románticos que siguen protegiendo y invirtiendo incluso y ayudando a la fotografía, que parece que se muere cada día, pero que en realidad es mentira. Cada día lo que hace es resucitar, y creo que a través de la fotografía se puede conocer el mundo contemporáneo con bastante más profundidad que con otras artes, ¿no? Yo toda mi vida he trabajado en la guerra, pero si hay alguien que odia la guerra soy yo, porque conozco con claridad qué es la guerra. Y la guerra es la descomposición total en la que cualquiera de nosotros en una zona de guerra seguramente nos comportaríamos muy diferente a cómo nos comportamos en nuestras casas. Durante más de 40 años he cubierto más de 26, 27 conflictos armados en 4 continentes y he conocido a muy pocas personas que prefieran morir antes que matar. La inmensa mayoría de la gente con la que me he topado en la guerra matan por no morir, que es lo que yo haría. Si a mí me ponen en la tesitura de matar o morir, yo mato. Lo siento, pero yo lo hago. Y luego, además, las personas que matan en la guerra no son seres extraviados mentalmente, ni son personas de otra galaxia, son como nosotros. La gente que yo conocí en los Balcanes matando se parecían a mis amigos, a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos. Incluso algunas de las historias que escuché en los Balcanes en los años 90 me recordaban las historias que me contaba mi abuelo de la Guerra Civil Española, con lo cual hay conexiones muchas veces históricas entre los conflictos armados. Tampoco significa nada la piel, ni el color, ni la religión. Yo he visto matar gente de todas las religiones, de todos los colores. He visto matar gente más negra que el picón y he visto matar gente altísima con ojos azules. Y de hecho los grandes desastres de la guerra en nuestros último siglo o más del siglo han sido protagonizadas por países muy potentes que han conseguido paralizar a una sociedad para llevar a cabo auténticas atrocidades, ¿no? Y empiezo recordando pues que en el país más avanzado de Europa, con los mejores creadores de música, los mejores arquitectos, los mejores escultores, los mejores cineastas, que sería el cine estadounidense, sin Fritz Lang, el padre del cine negro, sin Billy Wilder, el padre de la comedia, que era austriaco, Fritz Lang era alemán, que hubiera sido de ellos, que hubiera sido el cine alemán sin el nazismo, ¿no? Y el nazismo lo protagonizó un señor con un bigote de mierda que acabó realmente paralizando a una sociedad entera. Apenas hubo una oposición al nazismo, ¿no? Hasta el punto de que ese señor y su cuadrilla de especuladores de la conciencia humana y de la violencia ancestral y de la totalidad de lo que es la manipulación de una sociedad acabaron destruyendo Alemania, ¿no? En el 45. Yo empecé muy joven trabajando en la guerra. De hecho, ni siquiera hice un curso de fotografía en mi vida. No sé revelar, a pesar de que he hecho un gran trabajo fotográfico en blanco y negro con fotografía analógica. No sé revelar porque como no hice un curso no aprendí. Tampoco me interesa mucho. La verdad es que mis copiados los hace un grandísimo fotógrafo y grandísimo copista, que es Juan Manuel Castro Prieto, el que ha hecho las fotografías que ustedes van a recibir. Y aprendí sobre la marcha, cometiendo muchos errores, que es como se aprende. Más máster da la vida, ¿no? Es decir, mejor se aprende sobre la marcha. Y bueno, al principio fui un fotógrafo puro fotoperiodista, que hacía historias que interesaban a los medios, que buscaba lo más evidente de la guerra, que son los muertos, los heridos, los entierros, la destrucción física, hasta el punto de que en un momento determinado me di cuenta de que lo más importante de la guerra no eran los muertos en realidad son el menor problema de cualquier guerra, se encierran y dejan de ser un problema. Lo importante es documentar las historias de los sobrevivientes, ¿no? Y empecé a trabajar con sobrevivientes. De hecho, el primer libro que yo publiqué, El cerco de Sarajevo, que ya es difícil de conseguir,
y que un día le voy a regalar a Mario para que lo tenga aquí en la colección, porque los últimos libros los tengo yo guardados en mi casa. Pues no hay muertos prácticamente, solamente 2 muertos descubiertos, el resto son vivos, ¿no? Ahí he traído un libro hoy de regalo que se llama Vida, en la que hay un montón de fotografías en las que solamente, entre todas las fotografías solamente hay un muerto, el resto son vivos. Yo dejé de fotografiar la muerte a pesar de que la veía todos los días, porque como insisto, la muerte no me parece nada especial. Es verdad que hay que recordarla, porque en la guerra matan a la gente, pero en realidad lo importante es ver cómo la gente sobrevive, ¿no? Por eso he hecho proyectos a largo plazo como Desaparecidos, que he trabajado 13 años sobre desapariciones forzosas en 10 países del mundo y sigo trabajando hoy día en las fosas comunes de este país, porque dentro de poco vamos a cumplir 90 años de una guerra civil. Dentro de poco cumpliremos 100 años, en el 2036, y cuando llegue ese momento yo presentaré mi trabajo realizado en España con las fosas comunes. Y también sigo haciendo trabajos como Vidas Minadas, en el que a mediados de los 90, hace 30 años, empecé a documentar historias de víctimas de minas civiles en su totalidad, a muchos de los niños que hoy día ya han superado los 40 años y sigo trabajando y mostrándoles cómo viven, ¿no? Porque al final, cuando quedas amputado, una doble amputación, quedas ciego en una guerra, eres un amputado o un ciego para toda la vida, con lo cual tu vida queda realmente muy golpeada y muy limitada, tanto física como psicológicamente. Me gustaría decirles que el mundo en que vivimos va a mejorar, pero tengo que decirles con total claridad que las cosas ni mejoran, tampoco es que empeoren mucho más. Si ahora podemos creer que estamos en una situación bélica más brutal que hace 10 años o 20 años, pues yo la verdad no lo tengo muy claro. Yo nací y crecí fotográficamente y literariamente como periodista en plena Guerra Fría. Estuvimos a punto de matarnos nuclearmente hablando varias veces y no ocurrió. Hoy día hay muchos conflictos armados en el mundo. De hecho, yo estoy seguro que ninguno de ustedes sería capaz de decirme exactamente cuántos conflictos armados hay en el mundo. Y si tuvieran que decirme más de 5, tendrían dificultades. No porque sean ustedes... O sea, de hecho, cuando lo hago con periodistas pasa exactamente lo mismo. Incluso con periodistas de internacional que son incapaces de decirte el número de conflictos que hay en el mundo, ¿no? Hay conflictos mediáticos, como en estos momentos sabemos claramente que es el conflicto de los bombardeos sobre Irán, los bombardeos de Israel contra el Líbano, los iraníes contra los países del Golfo. Luego está Gaza, que llevamos 2 años y medio en una fase brutal de violencia. Está Ucrania, pero hay otros conflictos, y muchos, por ejemplo, en África, donde el desarrollo del conflicto lo que provoca son hambrunas, y esas hambrunas provocan miles de muertos que ni siquiera se cuantifican, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un mundo complicado y yo intento, desde que era muy joven, documentar todo este desastre. Entre otras cosas porque creo que no es que crea que no haya salida, sí que hay salida. La salida es acabar con el negocio de la guerra, porque hay guerras porque son un negocio. Porque en cuanto estalla un conflicto armado en cualquier parte del mundo, ya hay empresas, bancos, cajas de ahorros, gobiernos, haciendo negocios con la muerte ajena. Voy a poner un ejemplo. El día 7 de octubre del 2023, los comandos de Hamás incursionaron en Israel. Sorprendentemente rompieron el escudo de seguridad de Israel, que es lo más sagrado que hay en Israel, su seguridad. Entraron en Israel, asesinaron a 1.200 personas, secuestraron a 300. Evidentemente, algún día sabremos qué pasó ese día, porque hay cosas que a mí no me cuadran. Yo he estado muchas veces en Gaza y muchas veces en Israel, no me cuadran. Pero bueno, en todo caso, lo que hizo Hamás ese día fue terrorismo, puro y duro. Podrían haber hecho una operación distinta, matar a soldados, enfrentarse a soldados a tiro limpio y haber secuestrado en vez de civiles a soldados. Seguramente hubieran matado a menos personas, a ser soldados, y hubieran secuestrado a menos personas, pero hubieran tenido más impacto desde un punto de vista militar, ¿no? Al fin y al cabo es una guerra. Al día siguiente Israel, después del Sabbat, domingo, 8 de octubre del 2023, decidió masacrar a la población israelí, palestina. Eso se llama terrorismo de Estado. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y posiblemente a un tribunal internacional lo va a llamar tarde o temprano genocidio. Pero no vamos a discutir aquí
lo que es genocidio, lo que son crímenes de guerra. Lo que vamos a hablar es de qué pasó el día 9 de octubre del 23, lunes. Las empresas armamentísticas se dispararon en bolsa. Olisquearon el negocio que se acercaba y que iba a ser fantástico para sus dividendos. Esa es la lógica de la guerra. Hay guerras porque hay negocios, tanto durante la guerra como sorprendentemente después del fin de la guerra. En la posguerra hay que reconstruir todo lo que se ha destruido y también es un gran negocio. Entonces, mientras que no pongamos fin a estos negocios que hacen todo tipo de gobiernos, España, por ejemplo, es un país vinculado a la venta de armas, violando incluso las leyes de control de armas aprobadas por el Parlamento español desde hace muchísimo tiempo. El otro día escuchaba a la señora Leire Pajín, que ahora es eurodiputada, pero que fue en su momento secretaria de Estado y ministra del gobierno de Zapatero, decir que el compromiso del PSOE con el no a la guerra viene del 2003. Y yo solté una carcajada. Porque primero, en el 2003, el no a la guerra no fue solamente del PSOE, el no a la guerra fue un no a la guerra de muchísimos ciudadanos, anónimos, ciudadanos que no tenían ninguna vinculación con ningún partido político en especial, incluso gente muy de derecha también dijeron no a la guerra. Entre ellos mi suegro, que en paz descanse, que no votó al PP porque nos metió en la guerra y decidió que era más importante luchar contra la guerra que votar a un partido que nos había metido en la guerra. Lo que me interesa a mí, me hubiera interesado que hubiera recordado el señor Leire Pajín que entre el 2004 y el 2011 el gobierno de Zapatero, o los gobiernos de Zapatero fueron dos, duplicaron la venta de armas españolas. O sea, el mismo país que promocionó el no a la guerra según Leire Pajín, duplicó la venta de armas españolas. Duplicar, ¿saben lo que significa, no? Multiplicar por 6. Si no nos vamos a la infancia y recordamos la tabla del 6. Duplicaron. Pasamos de vender 435 millones de euros en armas a vender 2.415 millones de euros en armas en 6 años. Luego llegó el señor Rajoy, que casi duplicó lo que duplicó el señor Zapatero, y con el primer gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad, que fue el gobierno de Sánchez con Podemos. De hecho, viene incluso naves intergalácticas de Marte a estudiar el fenómeno, ¿no? Fueron un 8% más de venta de armas españolas. Y en el 2020, con Podemos y PSOE en el gobierno, batimos el récord de contratos de armas en este país. Ese es el panorama. Con Sumar ha ocurrido lo mismo y posiblemente con todos los gobiernos. Es decir, violando la ley de control de armas. Nosotros tenemos una ley de control de armas aprobada por el Parlamento en diciembre del 2007 que nos impide vender armas a países a los que vendemos armas. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se guisa? No lo sé. Entonces, todo esto hay que saberlo porque creo yo que la única manera de acabar con todo este desastre de la guerra, y por eso prefiero hablar casi de la guerra que de mis fotos, tiene que ver mucho con el comportamiento de los ciudadanos. Y unos ciudadanos plegados a los relatos oficiales son ciudadanos fácilmente manipulables. Dicho todo esto, yo voy a seguir trabajando hasta que no tenga más fuerzas, a pesar de que tengo 66 años y 7 meses, aunque no los aparente, que lo sé que no los aparento, ¿no? Voy a seguir trabajando. Todos mis amigos, compañeros de instituto están todos ya jubilados, porque fueron muy listos, hicieron todos maestros y a los 60 años se jubilaron. Pero yo voy a seguir trabajando, fíjate, hasta Pepe se ha jubilado y es más joven que yo, ¿no? O sea que imagínate, ¿no? Pero voy a seguir trabajando porque creo que es importante seguir documentando los desastres de la guerra. Y una guerra sin documentar es todavía más peligrosa para los ciudadanos que una guerra documentada. Si guerras en las que hemos estado presentes, periodistas que hemos estado, incluso algunos de mis amigos han muerto desarrollando su trabajo, ocurren atrocidades increíbles. Imagínense ustedes lo que puede pasar cuando no hay ni siquiera un foco mediático. En conflictos armados, en países que ni siquiera sabemos ni siquiera situar en el mapa mundial. Muchas gracias, de verdad, Mario, Elisa, muchas gracias por invitarme a esta charla. Estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes me hagan. Antes de preguntarme si pudiéramos apagar las luces, podemos ver un audiovisual que he preparado con mi trabajo que se llama Vidas Minadas, que tiene que ver con la historia de varios mutilados en 9 países del mundo
a los que yo conocí en algunos casos siendo niños. Vamos a ver personas que hoy día ya superan los 40 años. Algunos de ellos son como hijos para mí. De hecho, una de ellas, Sofía, la primera que aparece, me llama papá, y a su último hijo le ha puesto mi nombre, Gervasio, que a mí me hizo mucha ilusión, me emocionó mucho y lloriqueé bastante, pero luego dije, vaya putada que le has hecho a tu hijo, porque llamarle Gervasio es una grandísima putada, hablando claro. Y eso que estamos en Barcelona, donde hay Sant Gervasi, hay un barrio de Sant Gervasi, hay una estación de tren en Sant Gervasi, pero yo cuando era pequeño, que vivía en Barcelona, y vivía en Las Glorias, cuando Las Glorias era el barrio de los pobres, ¿no? Íbamos a la playa que siempre estaba contaminada. Cuando me preguntaban en el cole, ¿cómo te llamas? Yo decía Sánchez Fernández, porque no me gustaba decir mi nombre, me daba vergüenza. Y hace unos años, en un puesto de control del aeropuerto de Madrid, un policía muy cachondo me dijo, muchos Sánchez Fernández en busca y captura. Y yo le dije, pero ninguno se llama Gervasio. Y dijo, tiene razón, se llaman José Sánchez Fernández, Juan Sánchez Fernández, Pedro Sánchez Fernández, Luis Sánchez Fernández, etcétera, etcétera. Dije, ve, por lo menos tengo un nombre que me quita de la lista de sospechosos. Bueno, vamos a ver este audiovisual. Si luego tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, lo podemos ver tranquilamente. Muchas gracias.